Hola, en esta sesión revisaremos las determinantes urbanísticas del proyecto arquitectónico. Veremos que se trata de dos maneras de entender la relación que puede existir entre arquitectura y ciudad. ¿Cómo se entiende esto? De varias maneras. Primero, queremos plantear que existe una visión funcionalista de la ciudad, es decir, una mirada que presenta a la ciudad o que entiende a la ciudad como una prestadora de servicios o de infraestructura para los edificios. Se trata del ideal moderno de una ciudad planificada para una vida moderna contemporánea. Para ello se entiende que la ciudad presta espacios de circulación, espacios para la circulación motorizada en el vehículo público o en el transporte privado, el vehículo individual. También es la ciudad que provee estacionamiento para esos vehículos. Ahora nos cuestionamos que también la ciudad debe ser importante para la circulación no motorizada, es decir, para los peatones, para los ciclistas, o incluso plantearnos cómo la ciudad provee oportunidades de circulación y desplazamiento para las personas con discapacidad. En segundo lugar, también nos interesa entender la ciudad como una proveedora de redes de infraestructura. Infraestructura de servicios básicos, como puede ser el agua potable, las aguas hervidas, las aguas lluvias, la energía eléctrica, las telecomunicaciones o incluso en otros países las redes de gas. Sin embargo, debemos recordar que en América Latina la mayor parte de la ciudad no dispone completamente de este tipo de redes. En tercer lugar, se ha entendido que la ciudad planificada moderna es una ciudad con regulaciones y normativas urbanísticas, donde se establecen los usos del suelo y la zonificación, es decir, qué se puede hacer en determinadas parcelas de la ciudad. Uno de los mejores ejemplos de ese ideal de ciudad moderna en América Latina es el caso de Brasilia, la capital de Brasil, diseñada por el urbanista Lúcio Costa en los años 50, y que esperaba justamente demostrar esos ideales de planificación moderna en una ciudad construida completamente de cero y totalmente planificada entonces por los urbanistas, siguiendo el plano que vemos en la pantalla en forma de avión o de cruz, se dice, con un eje monumental que remata en las principales instituciones del gobierno nacional. Esa ciudad se ve así ahora, 50 años después, desde el aire, donde vemos nuevamente ese eje monumental que remata en la plaza de los ministerios, con el edificio del Congreso brasileño como remate de ese eje principal. Y luego un conjunto habitacional alrededor también de grandes avenidas para hacer eficiente esa circulación. Sin embargo, incluso en una ciudad como Brasilia, aparecen las favelas o esos asentamientos precarios, espontáneos, construidos por los mismos habitantes. Este es el caso de la favela do Sol Naciente, que se encuentra aproximadamente a unos 15 kilómetros de esa plaza de los ministerios, y donde vemos que nuevamente las infraestructuras provistas son precarias, insuficientes, y podemos cuestionarnos si realmente la ciudad moderna ha sido capaz de ofrecer a sus habitantes las condiciones adecuadas de vida. O incluso lo podríamos ver en segmentos de nuestra ciudad. Esta es una vista de Altavista, la colonia, el desarrollo habitacional más grande de El Salvador y Centroamérica. Poco más de 17,000 viviendas en los municipios de Ilopango, San Martín y Tonacatepec.
Es a partir de esta mirada que surge una crítica que quiere entender la relación entre ciudad y arquitectura de otra manera. Para eso, uno de sus principales exponentes es Aldo Rossi, un arquitecto y urbanista italiano, que plantea la cita: la ciudad es la creación humana por excelencia. Es decir, los seres humanos nos distinguimos ante todo de la naturaleza por haber sido capaces de construir ciudades. ¿Qué se plantea a finales de los años 60 del siglo XX en relación a este vínculo entre ciudad y arquitectura? Bueno, en primer lugar, lo importante es poner un énfasis especial en la relación entre los edificios nuevos que se están proyectando, que se están diseñando, y la ciudad preexistente. Es decir, la arquitectura no se está haciendo, como en Brasilia, sobre una hoja en blanco, sino sobre un determinado tejido urbano que ya existe. Por lo tanto, no se pueden entender los edificios que diseñemos como hechos aislados, sino más bien ponerlos en relación con las percepciones, es decir, cómo perciben o usan el espacio las personas, el entorno inmediato, cómo es ese tejido urbano. Y la palabra tejido es relevante en el sentido que nos da esa idea de algo fabricado a partir de múltiples hilos y de diferentes intervenciones. Además, el mismo Aldo Rossi habla de una diferencia entre lo que es el tejido de la ciudad y algunos elementos sobresalientes que él denomina monumentos o edificios monumentales, que sin embargo son la excepción. La mayor parte de la ciudad es tejido. Y en tercer lugar, el tema de la memoria, que ahora lo vinculamos al tema del patrimonio. Es decir, la arquitectura debe de relacionarse con las formas preexistentes en la ciudad y poder adoptar diferentes posturas de continuidad o de contraste. Veamos cómo lo entienden algunos pensadores. Gordon Cullen, un urbanista inglés, en 1964 ponía el énfasis en el entendimiento del paisaje urbano como una serie de percepciones. En los dibujos lo que vemos es como una persona, al ir caminando por una ciudad, en este caso una ciudad italiana, va percibiendo diferentes momentos del espacio. Son esas vistas emergentes las que relacionan los edificios y los espacios y nos dan un entendimiento de la ciudad. Aquí lo vemos en un recorrido que corresponde con los dibujos de cómo se va desplazando una persona en la ciudad y va teniendo esas diferentes percepciones. Christopher Alexander, otro inglés, propone la necesidad más bien de entender lo que él denomina patrones intemporales y universales de uso del espacio. Y para ello, Alexander lo que hace es estudiar las culturas tradicionales para tratar de identificar aquellos elementos que son comunes en la arquitectura tradicional, donde no hubo incluso intervención de arquitectos y que sin embargo parecen repetirse continuamente. Lo vemos en temas como plantea las calles comerciales, los portales, las terrazas, los edificios de 4 niveles máximo de altura, los lugares secretos o sorpresivos dentro de la ciudad. Y que incluso podemos entenderlos y verlos en ciudades como las nuestras, por ejemplo, una calle en Apaneca, en El Salvador, o la Plaza España en Roma, en Italia, donde se demuestra la importancia de esa sensación de terraza y de ver a los demás pasar, ver y ser visto como un elemento tradicional en el uso del espacio urbano. Colin Rowe, otro inglés, también insiste en que hay algunos elementos claves dentro de la ciudad. Él pone el énfasis en 3 de ellos: en las plazas como lugares confinados, los portales y elementos continuos en una ciudad y los jardines. Aquí lo vemos, la Plaza Libertad en el centro de San Salvador como un elemento característico de congregación de personas, o el Portal de Occidente, siempre en la Plaza Libertad,
como esa continuidad de un espacio interior-exterior. O un gran jardín, como es el caso de Versalles, que nuevamente nos recuerda la importancia de la relación entre naturaleza y arquitectura. Por otra parte, ese interés en la relación entre arquitectura y ciudad nos lleva a un estudio de los hechos físicos o de lo construido y entender cuáles son sus factores de transformación. Varios autores harán que pongamos la atención en 5 puntos importantes. En primer lugar, recordar que esas manifestaciones físicas tienen diferentes escalas relacionadas, desde la escala de la manzana hasta la de la parcela o el lote. Debemos tratar de entender cómo se vinculan entre ellas. En segundo lugar, los edificios, que pueden agruparse según diferentes características formales, creando tipos de edificios, o lo que en arquitectura denominamos a veces el estudio de las tipologías. En tercer lugar, los elementos temáticos que pertenecen a diferentes periodos históricos. Nos recuerda esto que la arquitectura y los edificios debemos estudiarlos en la historia. Por eso es que en la carrera de arquitectura ustedes cursan una asignatura como análisis histórico. En cuarto lugar, dentro de los tipos identificados, tratar de diferenciar también funciones y localizaciones. Por ejemplo, entender el tipo vivienda, pero sabiendo que puede ser una vivienda unifamiliar aislada, una vivienda unifamiliar en colindancias, una vivienda unifamiliar con patio, una vivienda de esquina. Son todas condiciones diferenciadas y al mismo tiempo relacionadas que vale la pena estudiar. Finalmente, el trazo vial, no solo como elemento para la circulación de vehículos, sino que como factor determinante para definir la forma de las parcelas y a través de la forma de las parcelas determinar la arquitectura. Todo esto lo que pone entonces el énfasis es en la continuidad de la forma urbana. Finalmente, otros autores como Leon Cryer, desde los años 70, hablaba de la necesidad de recuperar todos estos elementos para hacer nuevos proyectos de ciudad. De donde surge, por ejemplo, tendencias importantes ahora en el mundo como el neourbanismo, que lo que pretende es recuperar justamente el carácter peatonal de los asentamientos para que las personas puedan desplazarse fácilmente a los diferentes lugares y recuperar con ello el sentido tradicional de la ciudad. Aldo Rossi, de quien hablábamos hace un momento, recuerda por otro lado que la historia es la matriz general de la arquitectura, en un sentido en que no creamos realmente formas nuevas, sino lo que estamos haciendo continuamente es reinterpretando y reelaborando la memoria de las edificaciones en la ciudad. Este es el caso de su Teatro del Mundo en Venecia, que justamente pretende dialogar con las formas tradicionales de esta ciudad. O lo vemos en este proyecto habitacional en Venecia también de el italiano Giancarlo De Carlo, que es un conjunto de viviendas sociales alrededor de un eje de espacio público y en el que se van creando, pues como ustedes ven en las imágenes, diferentes percepciones, que aun siendo un edificio moderno o un proyecto actual, pretenden de alguna manera recordar, recuperar, dialogar con las edificaciones tradicionales de la ciudad. Con esto entonces abordamos algunos puntos claves de esa relación entre arquitectura y ciudad y quedamos pendientes para sus preguntas y aclaraciones. Gracias.